en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de estar en este lugar, Señor, en tu casa. Te pedimos que seas tú, mi Dios, el que obre en la vida de cada uno. Padre, que lo que tú tienes que decirnos en este día sea tu Espíritu Santo, el que lo aplique a nuestro corazón, Señor, y que seas tú el que conoce a cada uno de nosotros, el que nos hable, el que nos diga realmente lo que quieres decirnos, Señor, y que podamos tomar decisiones personales, Señor, a través de lo que tú nos vas a decir. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos han escuchado la frase, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo. Y realmente la frase, estaba tratando de investigar quién la dijo. Algunos dicen que fue Exupéry el que escribió el Principito, otros dicen que fue otra persona, otros dicen que es anónimo. Y realmente la frase lo que trata de decir es que cada persona tiene una opinión diferente de un asunto, cualquiera que sea. Hay gente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el color rosado. Hay personas que piensan que los hombres no deberíamos de usar camisas rosadas, porque dicen que eso es femenino, pero eso pues es una opinión. Yo tengo mi camisa rosada y no tengo ningún problema, no me siento menos hombre poniéndome una camisa rosada, pero hay personas que les da conflicto eso y piensan que pues no tendría que haber ese tipo de color en la vestimenta del hombre. Pero bueno, es una cuestión muy personal, son opiniones que las personas tienen. Hay gente, por ejemplo, cuando va a un funeral, usted no puede ir de colores alegres porque es de mala educación y es una opinión. Y hay diferentes opiniones en diferentes cosas, pero es impresionante, cuando llegamos al tema del espiritual, es lo mismo también. Mucha gente tiene opiniones diferentes en cuanto a lo que es la vida espiritual. Y aquí en el capítulo 2 de Ageo, recuerden que hemos estado estudiando el libro de Ageo, el Señor le va a confrontar al pueblo precisamente con esto, porque el pueblo tenía una opinión totalmente diferente a la que Dios tenía sobre el tema de la santidad, sobre la manera de vivir la vida cristiana o la manera de vivir la vida como pueblo de Dios. Entonces aquí en el capítulo 2 del libro de Ageo, Ageo está un poquito antes de Mateo, por los que tienen un problema en encontrarlo. Antes de Mateo está Malaquías, antes de Malaquías está Zacarías y antes de Zacarías está Ageo. Ageo, como decíamos en las otras oportunidades, Ageo fue uno de los profetas que regresaron cuando el pueblo terminó los 70 años de cautiverio allá en Babilonia. Ageo y Zacarías posiblemente conocieron, tengo mucho eco acá, posiblemente conocieron a Daniel, posiblemente conocieron a Ezequiel, posiblemente cuando ellos empezaron el ministerio ya Daniel era un viejito, Ezequiel posiblemente ya también era un anciano, y entonces ellos llegan de regreso. Después de que termine la disciplina de Dios, los 70 años, ellos regresan a Jerusalén y ellos empiezan a confrontar al pueblo, que el pueblo estaba tan metido en hacer sus propias cosas, tener sus propias casas, tener su vida hecha, sí, y tener abandonado el templo de Dios. Y Carolina nos compartía el primer mensaje de eso, que tenemos que reedificar el templo de Dios. Luego hablábamos de que Dios nos da también la confrontación de que tenemos que meditar en nuestra vida, analizar por qué estamos haciendo las cosas. Y también decíamos que Dios espera que vivamos una vida consagrada. Y aquí en el capítulo 2, el Señor vea lo que le dice al pueblo en el versículo 1. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, y él habla al líder religioso y al líder político. Dice, habla ahora a Zorobabel, que era el príncipe de esa época, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Entonces Dios confronta al pueblo, aunque muchas veces estamos pegados a lo que es el pasado, y a veces pensamos que lo que Dios nos está dando en el presente no es tan bueno como lo que teníamos antes. He escuchado gente que dice, bueno, pero es que mi país era mejor que acá, y nos quejamos de lo que tenemos acá. Y nos amargamos y no disfrutamos lo que Dios nos permite tener en este tiempo donde estamos en este lugar. Pero en el versículo 10, el Señor confronta al pueblo con otra situación, porque vea lo que le dice Dios al pueblo. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año del Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y siempre que Dios usa el nombre de Jehová de los ejércitos, es porque Dios está molesto.
Es el nombre que Dios usaba cuando iba a hacer guerra contra las naciones enemigas. Entonces, cuando Dios usa ese nombre, siempre implica que Dios va a una batalla, está molesto. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de Jehová Jireh, significa que Jehová es nuestro proveedor, Jehová es el que nos suple. Cuando habla de Jehová Shalom, significa que el Dios de paz. Cuando habla de Jehová Olam, es el Dios eterno, el que no tiene fin. Cuando habla de Shaddai, es el Dios todopoderoso. Entonces, cuando habla de Emmanuel, es Dios con nosotros. Entonces, cada nombre tiene un significado. Entonces, cuando usa el profeta este nombre, significa que Dios está molesto. Y vean lo que dice acá, en el capítulo 2. En el versículo 11, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, los sacerdotes eran los líderes espirituales del pueblo, eran aquellos que tenían que enseñarle al pueblo cómo vivir la vida delante de Dios. Y le hace la pregunta bien sencilla, una pregunta que tiene dos sentidos, un positivo y un negativo. El primer sentido positivo dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. Y luego dice, y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron inmunda será. Entonces, cuando Dios confronta al pueblo y le hace estas preguntas, lo que Dios le está diciendo para que lo podamos entender en nuestro contexto, imagínense que de pronto aquí habemos, 100 personas, y las 100 personas estamos con ropa limpia. Ahora, si entrara alguien con ropa sucia, es que los 100 que estamos acá, podríamos con nuestra ropa limpia limpiar la ropa del otro. Realmente no se puede. Lo que haríamos es que la otra persona nos ensuciaría. Entonces lo que Dios le dice al pueblo, mira, si tú tienes carne que es santificada en tu ropa y tocas algo, cualquier cosa, eso no se vuelve santo solo porque lo toques. Pero si tú tienes algo sucio en tu ropa y tocas algo limpio, eso lo ensucia. Y usted dirá, pero no puede ser tan cierto así. Bueno, voy a poner otro ejemplo entonces. Imagínense que de pronto aquí tenemos un vaso de agua cristalina, limpia, pura, no tiene ninguna bacteria. Y usted se lo quiere beber. Pero entonces yo agarro un poquito, una gota, 2, 3 gotas de agua sucia y se la pongo. ¿Cuánto se lo tomarían? Pues son 3 gotas nada más. Entonces, así como ese poquito contamina de agua sucia, contamina el agua limpia, así un poco de suciedad contamina lo que está limpio. Entonces Dios lo que le quiere enseñar al pueblo es que a veces las opiniones que tenemos sobre lo que es santo delante de Dios no necesariamente es la misma opinión de Dios. Por ejemplo, hay gente que piensa que santidad es la manera de vestirte. Si te vistes de cierta manera, entonces eres santo. Por ejemplo, hay personas que dicen que la mujer no puede, no cortarse el cabello o no puede pintarse el pelo porque ya deja de ser santa. Hay personas que piensan que la mujer no debe de usar pantalón. Hay iglesias que enseñan incluso que todos los hombres tienen que usar camisa blanca, manga larga y el pantalón azul oscuro. Todos. Como que fuera un uniforme de escuela. Hay gente que piensa que usted no puede vestirse de una manera que la otra persona piensa que es inadecuada. Yo me acuerdo en una iglesia tuve una experiencia de que la manera de vestirse de las personas, cuando yo lo vi, me chocó. Y me di cuenta de una cuestión cultural, porque para ellas era lo más normal del mundo vestirse así. Ahora, es claro que la Biblia nos enseña que hay una manera correcta de vestirse. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, Dios le dice a las mujeres, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, ni de adornos de oro o de vestidos lujosos. Es decir, no tenemos que darle énfasis a lo que es vestir solamente con ropa de marca o ropa de calidad y eso es lo que te da realmente valor a tu vida. No, realmente tenemos que vestir de una manera decorosa. Eso es lo que Dios quiere. Cada uno tiene sus posibilidades. Recuerdo haber escuchado de una persona, un líder en una iglesia, que decía que él, por ser hijo de Dios, él nunca iba a ir a Walmart a comprar ropa. Porque eso era para los que no conocen a Cristo. Porque un hijo de Dios tiene que vestirse con ropa de clase, de marca nada más. Bueno, es una opinión. Es una opinión.
Entonces hay gente que mide la santidad en cuestión de la vestimenta. Hay gente, por ejemplo, que piensa que uno es santo cuando hace un montón de cosas que son buenas hacerlas. Por ejemplo, uno va a la iglesia, eso es santo. Uno lee la Biblia, eso te hace más santo. Uno ora, te hace más santo. Uno ayuna, te hace más santo. Uno sirve, te hace más santo. Pero realmente esas son cosas buenas. Pero ¿cómo ve Dios realmente la santidad? Dios lo ve con la santidad como algo personal. Es decir, tú eres santo, tú no puedes contagiar a otro de tu santidad. La santidad es personal. La santidad, tú no puedes por venir al templo pensar que ya eres santo por estar en el templo donde es la casa de Dios. Por eso Dios le dice al pueblo, oigan, ustedes pueden venir todas las veces que quieran al templo, pero eso no los hace santos. La santidad no se pega, la mugre sí. El pecado sí se pega. Dice la Biblia que un poco de levadura leuda toda la masa. Un pecado en el pueblo causa estragos, hace daño. ¿Se acuerdan del caso de Acán? Ahí en el Josué capítulo 5. Un pecado hizo que el pueblo perdiera la batalla. Un pecado. Un pecado hizo que Dios castigara a Ananías y Zafira y que le metiera miedo a la iglesia. Un pecado. Es decir, tenemos que entender que la santidad como Dios la ve no tiene nada que ver con la manera de vestirte o con las cosas que haces desde el punto de vista religioso. Son buenas cosas. Y es claro que tú no puedes decirme que andas en santidad y andas vestido de una manera que es sexual, provocativa. Claro que no. La manera de vestirte tiene que reflejar lo que hay aquí en el corazón. Pero eso no prueba absolutamente nada. Tu manera de vestirse puede ser la correcta y no necesariamente haber nada en tu corazón. Entonces tenemos que sí darle importancia a lo externo, pero lo externo no define tu situación espiritual. Lo que define tu situación espiritual es lo que hay adentro. Y es impresionante, pero cuando Dios confronta al pueblo, le dice claramente, la cuestión de la santidad es personal. Tú no puedes, por ser un padre que vive en santidad, contagiar a tu esposa, a tus hijos. Eso es personal. Cada uno tiene una relación individual con Dios. Así que la santidad no se puede compartir, la sociedad sí, el pecado sí se pega. Ahora, en 1 de Pedro capítulo 1, 1 de Pedro capítulo 1, vaya conmigo por favor en 1 de Pedro, porque ahí el Señor nos dice que Él es el estándar de santidad. Si usted quiere comparar su santidad, compárese con la de Dios, porque es bien fácil compararse con otra persona. A veces decimos, bueno, yo no soy tan malo como fulano de tal, pero eso no funciona así, porque usted está viendo las cosas desde su punto de vista. Tenemos que ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Y en 1 de Pedro, capítulo 1, ahí en el versículo 14, vea cómo dice el Señor, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. Si usted dice, hermano, yo vivo en una santidad perfecta, bueno, comparémonos con el Señor. Dice, tengo que ser santo porque Él dice que es santo. No nosotros, no podemos nosotros establecer un estándar de cómo tiene que ser la santidad. La santidad la establece solamente Dios. Ese es el modelo. Dice la Biblia que Él no permite el pecado en su presencia por causa de su santidad. Entonces la santidad tiene que ser un estilo de vida, no cosas externas que hacemos. Porque cada uno entonces tiene su propia opinión. Por eso dice, como hijos obedientes. ¿Cómo medimos la santidad? A través de la obediencia. No podemos decir que somos santos si somos desobedientes. Ahora recuérdense, todo creyente es santo en posición. Porque dijimos santificados a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que tenemos el Espíritu Santo. Porque ya Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, nos dio salvación y vida eterna. Ahora, para Dios es tan importante porque, entender la santidad, porque a veces usted me puede decir, bueno, pero ¿cómo yo sé que cuando Dios dice, sé santo porque yo soy santo, cómo yo mido eso? ¿Cómo yo mido realmente la santidad de un punto de vista práctico? Velo conmigo a Ageo. Porque el pueblo estaba haciendo cosas buenas, hermano. El pueblo estaba construyendo el templo, el pueblo estaba haciendo obediente a Dios, estaban haciendo las cosas que Dios quería que el pueblo hiciera, pero aquí en Ageo
Dios le dice al pueblo que para Él lo más importante no es tanto lo que tú haces, sino que es lo que está realmente motivando lo que estás haciendo. Vea cómo lo dice ahí en Ageo capítulo 2. Vea cómo dice ahí en el versículo, capítulo 2, versículo, déjenme chequear aquí, ok, versículo 12. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Otra vez, vuelvo a repetirlo, Dios está diciendo, la santidad no se pega, lo malo sí se pega, el pecado sí se pega. Pero en el versículo 14, Dios lo baja al aspecto práctico. Luego dice, pueden ser que ustedes piensen que son santos, pero las cosas que hacen, para mí no me sirven de nada si su relación conmigo está mal. Versículo 14, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. El pueblo pensaba que eran santos porque iban al templo a hacer sacrificios. Entonces dice, a mí no me interesan los sacrificios, me interesa cómo está tu vida. Porque tú puedes pararte al frente a predicar delante de una iglesia y eso no te hace santo. Tú puedes tener tremendos ministerios y tener tremendos dones y eso no te hace santo. Muchas veces eso lo que hace delante de Dios es ofenderlo. ¿Se acuerdan Isaías capítulo 1 que habíamos antes? Como Dios le dice al pueblo, estoy harto de sus días de reposo, estoy harto de sus fiestas, de sus sacrificios. Porque para Dios eso lo ofendía. Porque para Dios lo más importante no es lo que hacemos, sino cómo está mi vida. Ahora yo puedo aparentar santidad delante de los demás, me puedo vestir bien, puedo comportarme de una manera adecuada, puedo ir a la iglesia, puedo orar, puedo ayunar, puedo hacer todo. Pero el único que ve el corazón de la persona es Dios. Y el Espíritu Santo nos confronta para saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. O sea, para Dios lo que hacemos sí es importante. Sí es importante, claro que sí. Hay que servir a Dios, hay que dar la ofrenda, hay que orar, hay que ayunar. Pero eso no me hace santo. Eso tendría que venir como resultado de mi santidad, mi relación con Dios. Entonces para Dios lo que hacemos no define mi santidad. Lo que hacemos tendría que demostrar que ya soy santo en Cristo. ¿Cómo logro entonces ser santo? ¿Cómo puedo yo decir, bueno, estoy esforzándome en vivir en santidad? Sencillo, a través de la obediencia. No hay otra forma, hermano. Pero cualquiera puede servir, cualquiera puede dar, cualquiera puede predicar, cualquiera puede cantar. Pero la obediencia llega al punto de hacer aquello que Dios quiere que yo haga sin importar las consecuencias. No importa lo que cueste, cuando Dios me manda a hacer algo, yo tengo que hacerlo, porque eso es lo que me mantiene en una buena relación con Dios. Hermano, grandes hombres de Dios, en el momento que cruzaron la línea delgada de la obediencia a la desobediencia, Dios los quitó del ministerio. Mire Moisés, el hombre más manso del mundo. El hombre que tuvo la oportunidad de ver la espalda de Dios. El hombre a quien Dios le hablaba. El hombre a quien Dios escogió para sacar al pueblo de Egipto. Una vez Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca para que salga agua de ella. Y Moisés se enojó y en el momento que Moisés le pega a la roca enojado y sale el agua, Dios se enoja y le dice a Moisés, por cuanto no me diste la gloria, no vas a entrar a la tierra prometida. Dice Moisés que después, en Deuteronomio capítulo 3 y 4, él le dice al Señor, permíteme entrar a la tierra prometida. ¿Sabe qué le dijo Dios? No me hables más del asunto. Súbete al monte que te vas a morir. Y Moisés dijo, Dios se había enojado conmigo por causa de ustedes. Un pecado, hermano. Una vez falló. O sea, para Dios lo más importante es la obediencia. ¿Sabe qué dice la Biblia en cuanto a Señor Jesús? Dice que por cuanto
padeció, aprendió la obediencia, no aprendió la santidad, no aprendió el servicio, aprendió la obediencia. Porque para Dios lo más importante es la obediencia. En Juan capítulo 17, Juan capítulo 17. Hermano, estamos en un mundo donde por todos lados se nos motiva a hacer cosas que están en contra de la santidad de Dios. Hay muchas cosas que nos motivan a hacer cosas que van a afectar a Dios, que lo van a ofender. Cuando uno ve a lo largo de las redes sociales, yo siempre digo, hermano, las buenas redes sociales son buenísimas, muy buenas, porque nos permite llevar el evangelio a otros lugares donde no podemos ir en persona. Pero hay que tener mucho cuidado. Yo escucho muchos pastores en las redes sociales, y a algunos yo les digo, cuando uno conoce un poquito de Biblia se da cuenta que hay cosas que ellos enseñan que no son bíblicas, son más que todo una cuestión personal, es opiniones de la persona. Muchas veces son, como decía el Señor Jesús, mandamientos de hombres. Tenemos que ir a la palabra y ver si la palabra lo dice, lo hacemos, si no, no lo hacemos. Por eso siempre le motivamos a usted, después del culto, vaya y ve el mensaje otra vez, vaya a verlo en Facebook o en YouTube, y vea si lo que se dijo es bíblico o no. Es responsabilidad suya, porque también los pastores nos equivocamos. Mire, yo he escuchado pastores, por ejemplo, un pastor decía que Dios no es 3 personas, son 9. Otro decía que nosotros somos Jehová Junior. Otro decía que el dinero habla. Otro decía que el que no diezma se va a ir al infierno. ¿Se da cuenta? Entonces cada uno tiene su opinión. Tenemos que ir a la palabra. Porque no necesariamente porque una persona sea un líder o un pastor, le está diciendo realmente lo que la palabra dice. Uno lucha con tratar de poner su opinión en la palabra. Tenemos que ir a la palabra. Usted es responsable. Usted es responsable de lo que Dios está diciendo. Juan capítulo 17, versículo 15. Dice el Señor, no te ruego que los saques del mundo. Hermano, no podemos desaparecer del mundo. Estamos acá. Sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícanos en la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Qué es lo que tiene que definir mi conducta? Esto, hermano. Cuando es la iglesia la que define cómo tengo que comportarme, hay un problema. Porque no hay iglesia perfecta, la palabra es perfecta. Salmo 119 dice que la palabra de Jehová es limpia, es pura. Ahí tenemos que ir. ¿Cómo tengo que mantenerme en santidad? A través de la palabra, es la que me limpia. Ahora es claro que todos los días, hermanos, fallamos de una u otra manera. Pero la buena noticia es que la palabra dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que Dios ha comenzado la buena obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios todos los días sigue obrando en mi vida. Y aun cuando yo meto la pata, cuando me equivoco, cuando fallo, cuando peco, Dios sigue estando obrando. Y muchas veces, Dios lo que va a hacer es llamarme la atención, como dice Romanos 8. Dios va, dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Si Dios lo ama a usted, hermano, Dios va a obrar en su vida y en mi vida cuando yo peco delante de Él. ¿Por qué? Porque la meta de Dios es que lleguemos a ser a la imagen de Jesucristo. Dice en Romanos 8, versículo 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Sabe dónde me ve Dios en este momento? A pesar de mi pecado. Efesios capítulo 2, sentado en los lugares celestiales con Cristo. Por lo menos yo lo veo a usted sentado ahí en la banca, en la silla. Pero Dios espiritualmente lo ve en este momento, ya aquí. A pesar de nuestro fracaso, a pesar de nuestras fallas, nos ve sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Por qué? Porque Dios me ve como un producto terminado. Ahora Dios sabe que muchas veces, como alguien decía, la santidad es como una montaña rusa. Fallamos, nos caemos, nos levantamos y es una subida y baja. Vamos subiendo y bajando. Y muchas veces tiene que aplicar la disciplina para que entendamos que Dios quiere que andemos en el camino correcto. Dios sabe que nos vamos a desviar. Dígame uno en la Biblia, aparte de Jesucristo, que no se equivocó, que no pecó.
Todos. Hermano, Dios hablaba directamente con Pablo y Pablo tenía un carácter de perros. Pablo, si usted le fallaba, no le volvía a hablar. Es más, a alguno le cortó la oreja. Mire, Pablo puso a Pedro en vergüenza. ¿Usted se imagina? En vergüenza delante de toda la iglesia. Le dijo, eres un hipócrita. Ahora recuérdense, Pedro era el apóstol que ya tenía mucho tiempo. Pablo era nuevo. Y Pablo no le importó, lo puso en vergüenza delante de todos. Entonces Dios moldea nuestra vida a través de diferentes cosas. Y muchas veces, una de las cosas que Dios va a usar en nuestra vida, va a confrontar nuestro pecado. De diferentes maneras. Muchas veces su presencia a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través de estar en mi tiempo de intimidad con Él, Dios me va a hablar. Ahora, es mi responsabilidad cómo yo voy a reaccionar frente a la confrontación de Dios. Vea conmigo lo que dice Isaías capítulo 6. Dice en este pasaje que el año que murió el rey Usías, estaba Isaías en el templo, porque Isaías pues era una persona de influencia en el reino. Dice que él estaba en el templo haciendo su tiempo de adoración y que de pronto él tuvo una visión del Señor. Y en versículo 2 dice que lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. ¿Cuál fue la reacción de Isaías cuando fue confrontado con la presencia de Dios? Hermano, no podía ocultarse. Tuvo que reconocer que era pecador. La peor cosa que usted y yo podemos hacer cuando Dios nos confronta con nuestros pecados es empezar a buscar excusas. Ay, Señor, pues tú sabes que hay otros que hacen peor cosas. Ay, Señor, pues tú sabes que somos humanos. Ay, Señor, pues tú sabes que una vez al año no hace daño. Tú sabes que soy débil, tú sabes que el diablo me tienta. Hermano, yo soy responsable de mi pecado. Ahora, ¿qué pasa cuando usted y yo, confrontados por el Señor a través de diferentes formas, no quiero cambiar? ¿Cuántos piensan que cuando Dios me confronta con mi pecado y yo no quiero cambiar, Dios me deja a la deriva? ¿Cuántos piensan eso? ¿Cuántos piensan que Dios dice, bueno, este no quiere cambiar, que siga su mundo, que siga su vida? Bueno, a pesar de que yo peque, Dios no me va a dejar. El problema es que cuando Dios no me deja, eso va a doler. Eso va a doler. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, que Dios al que ama disciplina, versículo 6. Mire, hermano, Dios está tiene eso metido en la mente de que tenemos que vivir en santidad, que Él va a hacer lo que sea necesario para que vivamos como Él quiere que vivamos. No importa que tan cabeza dura seamos, no importa que tanto resistamos, no importa cuánto neguemos, ni cuánto nos justifiquemos. Dios tiene un plan perfecto para nosotros, nos quiere llevar a ser como Jesucristo y Dios lo va a lograr, le guste a quien no le guste. Y vea lo que es Hebreos capítulo 12, versículo 6. Y esta es una advertencia, es una llamada de atención. Si usted quiere insistir, o yo quiero insistir en hacer las cosas como yo quiero, bueno, esto es lo que va a pasar. Hebreos 12, 6. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Pregunta, ¿cuántos de los que están aquí son hijos de Dios? Bueno, ese pasaje es para nosotros entonces. Dios nos va a castigar porque nos ama. Versículo 7, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no lo disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Versículo 9, ya que respetamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. ¿A fin de qué, hermanos? ¿Para qué Dios nos disciplina? Para que participemos de su santidad. O sea,
o por la buena o por la mala. O somos santos obedeciendo o somos santos con el garrote. Usted escoge. Pero Dios va a aplicar la disciplina porque me ama y porque dice, yo quiero que seas santo, quieras o no quieras. Quieras o no quieras. Entonces, cuando Dios confronta al pueblo israelita en Ageo, Dios está diciendo al pueblo, mire, la santidad no se logra viniendo al templo. La santidad no se logra leyendo la Biblia. La santidad no se logra haciendo sacrificios. La santidad se logra cuando tú obedeces lo que yo te digo en mi palabra. Y tienes dos opciones. O aceptas tu pecado y lo confiesas y te alejas de él, o te voy a tener que aplicar disciplina. Recuérdese, cuando Ageo le está dando el mensaje al pueblo, el pueblo acaba de venir de 70 años de cautiverio. Mucha gente murió. ¿Sabe lo que le dijo Dios al pueblo? La tercera parte se va a morir de hambre. La tercera parte se va a morir de pestilencia, de enfermedades. Y la tercera se va a ir en cautiverio. Bueno, ahí se fue justo con pecadores. Porque cuando nosotros pecamos, eso afecta a otras personas. En ese cautiverio se fue Daniel, un niño de 15 años que Dios llamó después al ministerio. Se fue Ezequiel, que era sacerdote, profeta también. Entonces, para Dios realmente la confrontación es, o yo hago las cosas por la buena, o lo hago por la mala. En Chile tienen un eslogan que dice, por la razón o por la fuerza. Pero yo decido. Pero que Dios me va a llevar a una vida santa, Dios lo va a hacer de una manera o de otra. A final de cuentas, la decisión de lo que va a hacer Dios es nuestra. Si obedecemos, viene la bendición. Si desobedecemos, viene el castigo. Ahora, lo impresionante es esto, hermano. Si yo fuera Dios y yo tuviera la posibilidad de hacer algo en contra suya cuando se porte mal, hermano, yo le mandaría un rayo. Pero ¿sabe qué hace Dios cuando en ese momento de castigo Él me disciplina y me ve tirado en el piso? ¿Sabe lo que hace Dios? Se queda ahí cerca. Porque ahí se aplica, no sé a cuánto les ha pasado esto, pero las mamás tienen esa costumbre de decirle a los hijos, te voy a castigar, pero a mí me duele más que a ti. Yo nunca le creía a mi mamá cuando sentía los varazos en mi espalda, yo no le creía que a ella le dolía más, me dolía a mí. Pero a Dios sí le duele realmente cuando nos castiga. Y Dios nunca se aleja de nosotros. Vean lo que dice Isaías capítulo 57. Cuando Él me ve quebrantado, cuando me ve doblegado, cuando me ve que ya no puedo más, Él sigue estando allí conmigo. Isaías 57, el versículo 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando Dios nos quebranta, Él siempre está ahí. Yo he escuchado mamás que todo diciéndole a tu hijo, al hijo, te voy a tirar a la basura porque no obedeces. Yo no te voy a querer porque no obedeces. Hermano, no, cuando Dios nos confronta con nuestro pecado y cuando insistimos en no arrepentirnos, Dios tiene que, por amor, que castigarnos. Pero no se va corriendo diciéndole ay que le vaya mal en la vida. No, Dios sigue estando allí. Porque ¿sabe cuándo es el momento en donde uno más conoce a Dios? El momento del dolor. Cuando me duele, cuando estoy en el fondo, cuando nadie más me puede ayudar, cuando nadie más me puede extender la mano, ahí está Dios. Y Dios sabe que a veces la única manera de aprender es con la vara. Dios sabe que muchas veces la única forma de que podamos entender el llamado de Dios es a través del golpe. En este 2022, Quebec ha entrado en una crisis. Yo lo mencionaba antes, 7,000 educadoras dejaron el trabajo. ¿Saben por qué 7,000 personas han dejado muchas veces la carrera que más les gusta? Porque ya no aguantan a los niños.
Los niños son malcriados. Los niños son, una maestra sacó toda la luz porque la maestra, un niño de 6 años, la amenazó con matarla. 6 años, ¿eh? Ahora, usted se imagina cuando ese niño llega a los 12 años, es un criminal en potencia. Ahorita el gobierno está ofreciendo a los maestros que se van a jubilar este próximo año, 2024, $12,000 extra para que se queden un año más. Nadie quiere. Porque los maestros dicen, amamos la profesión, pero ya no aguantamos a los muchachos. Y están dejando solo a los muchachos. Ahora, ¿quién va a educar a la nueva generación? Nadie quiere. Nadie quiere. Adriana misma me contaba que en su trabajo una niña de 4 años y un niño de 4 años. En un momento se le acercan y le dicen, te vamos a matar. 4 años. Te vamos a matar. Entonces ella le sigue la conversación y le dice, oigan, pero si ustedes me quieren hacer daño, yo voy a llamar a la policía. Y la niña le dice, 4 años. Si la policía viene, yo tengo una pistola en mi casa y lo voy a matar también. ¿Qué hace que un niño de 4 años esté pensando en eso? Si en mi tiempo, hermano, cuando estaba eso, pensaba en el pájaro loco, en Popeye. Eso es lo que yo pensaba. En jugar canicas o jugar, no sé cómo le llaman eso, ahí esas bolitas de vidrio. Estos niños están pensando en matar a una persona 4 años. Cuando Dios ve a una persona que insiste e insiste en hacer las cosas a su manera, Dios tiene que apretar las tuercas y hacer disciplina. Y a Dios le duele cuando aplica disciplina. Pero Dios sabe que la única manera de que entendamos es a través del dolor, a través de que algo que queremos lo perdamos, a través de una enfermedad. A mí me impresionó hace mucho tiempo, vi un video de una cárcel en El Salvador que se llama la Cárcel de los Milagros. Y me impresionó porque en esa cárcel hay como 1,000 personas y son 3 grupos diferentes, son jóvenes los que están en esa cárcel. La mayoría están con tatuajes. Son ex miembros de las maras, de 3 maras, son enemigas a muerte. Pero lo que impresiona en el video es ver a los 1,000 muchachos cantando. Para que tiene un poquito de oído musical, cuando uno empieza a escuchar la alabanza, están súper desafinados. Pero usted le ve la pasión. 1,000 muchachos ex mareros alabando a Dios en una cárcel con gozo. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera permitido que esta gente llegara a la cárcel? Posiblemente nunca hubiesen conocido a Dios. Entonces muchas veces Dios va a permitir que esas equivocaciones que hacemos en nuestra vida nos duelan para entender que mientras nosotros hagamos las cosas según nuestro criterio, nos va a ir mal en la vida. Mientras no entendamos que Dios está obsesionado con que vivamos una vida santa, nos va a doler. ¿Usted cree que Dios dejó el tiempo de la cena simplemente para que lo celebremos así nomás? No. La cena me recuerda mi compromiso con Dios. La cena me recuerda cuánto a Dios le costó, el dolor que Dios tuvo que pasar para mi salvación. La cena me recuerda que yo tengo un compromiso de obediencia con Él. Y cada mes recordamos que ese compromiso sigue en vigencia hasta que Cristo venga. ¿Sabe qué es esto? Una antesala de lo que va a estar allá en el cielo. Jesucristo dijo, no lo volverá a beber con usted hasta que lo beba allá en el reino de los cielos. Usted se imagina lo que será esa experiencia, estar allá en el cielo, millones y millones según habla Apocalipsis, y todos con nuestra copita ya esperando a que el Señor diga, tomemos la copa. Eso va a ser impresionante, hermano. No sé qué idioma vamos a hablar allá todos. No sé qué idioma se va a hablar en el cielo, muchos dicen que vamos a hablar español, pero imagínense estar en el cielo y que de pronto digan, tomen la copa, coman el pan, recordando lo que Jesús hizo por nosotros, recordando el compromiso que teníamos con Él. Amado hermano, mire, Ageo es un libro chiquito, pero es un libro que confronta. ¿Sabe qué es impresionante? Que aquí en el libro de Ageo, después de que Dios confronta al pueblo con la santidad, les dice, miren, a ustedes les va mal, porque no quieren hacer las cosas como yo les digo. Versículo 15, 2:15 de Ageo.
Ahora pues, meditad en vuestros corazones desde ese día hacia adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucedieran estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no se convirtieron, dice Jehová. O sea, Dios le mandaba al pueblo castigo tras castigo y el pueblo seguía insistiendo en vivirla a su manera. Por eso, hermano, cuando usted y yo decidimos vivir de la manera que sabemos que Dios no quiere que vivamos, hermano, no le echemos la culpa a Dios. Las consecuencias que vienen a nuestra vida vienen porque nosotros las escogimos. Hoy recuérdese, Dios siempre está abierto a que vengamos y le pidamos perdón, siempre. Pero Dios no te va a andar rogando para que vengas y te confieses con Él y que le pidas perdón. La palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, pero yo tengo que decidir hacerlo. Bueno, yo no te voy a venir a rogar. Dios te da el mensaje y es tu decisión, es mi decisión, lo que voy a hacer en mi vida. La Biblia dice que tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré, dice Pablo, dominar por ninguna cosa. Cada uno de nosotros tiene su lucha, pero cada uno también es responsable de lo que vamos a hacer con nuestra vida, sea bueno o sea malo. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te bendecimos por la bendición que tú nos das, Señor, en este día de poder celebrar tu cena, de llegar a este pasaje, Señor, de Ageo. Te agradecemos porque, Señor, nosotros en ningún momento planificamos que justo esta predicación cayera hoy en este día, Señor. Eres tú el que quería hablar a tu pueblo, Señor. Permite que ese mensaje llegue, Señor, a cada uno de aquellos a los que tú quieres hablar, Señor. Que los que estamos aquí, mi Dios, que podamos tomar, Señor, esa decisión de primero reconocer nuestro pecado delante de ti. Podamos reconocer, Señor, lo que está afectando nuestra vida. Podemos reconocer que no estamos, Señor, viviendo en santidad delante de ti. Padre, hoy la cena nos da la oportunidad de poder examinarnos cada uno a sí mismo. Y poder, Señor, tomar la cena después de habernos examinado, de haber confesado nuestro pecado. Señor, el no tomar la cena es una indicación de que no queremos arreglar las cosas contigo. Porque tu palabra nos ordena, nos manda que después de examinarnos tomemos la copa y el pan. Ayúdanos a entender, Señor, que es un privilegio estar acá. Ayúdanos a entender que todo, Señor, lo que tú haces en nuestra vida es para nuestro bien. Que tú quieres lo mejor para nosotros. Que tú quieres, Señor, realmente bendecirnos. Que tú quieres realmente, Señor, obrar en nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amado hermano, así como Ageo confrontó al pueblo, el Señor nos confronta hoy a nosotros. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Dice la palabra que antes de tomar la cena nos examinemos cada uno a sí mismo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, confróntanos.